Señores y señoras, para que sepas, ya estamos en la República Dominicana. Allá estoy en el espejo, me veo un poco con el pelo loca, pero bueno. Pero aquí estamos haciendo este video para hablar sobre el tema de lo que me había costado para ir shopping en el supermercado nacional aquí en la República Dominicana. Y pues mira, todo eso lo que ves y hay más, nos cobró en jamaicano $5,000. Hugo, aceite, este que es el ketchup, un pollo entero, azúcar, huevos, carne de res y Maggi, pescado, y a ver qué más hay aquí adentro. Pero lo que me llama la atención es que bien ha salido los precios. Hasta que tenemos frutas aquí, señores. Espera un momento hasta que lo saco. Ups, y se caiga el teléfono. Melón, lo que se llaman aquí sandía, pan. Poco a poco estoy sacándolo porque ya sabes, estoy utilizando solamente una mano. Un pan suave, delicioso que se ve. A ver cómo se llama este pan. Nature's Own, perfectly crafted, thick sliced bread. Y esta es. Y también vegetales, mira. Para nosotros lo llamamos string beans. Aquí, ¿qué se llaman? No sé. Pero verdura. Y además, hay más. Aquí al final. Y les dan un montón de bolsas. Mira, más verdura. Tenemos zanahoria. ¿Y qué más? Y hasta papas, patatas. Y todo eso, si lo decimos en dólares, sería, no sé, al cambio jamaicano, porque eso es lo que tuvimos que cambiar. Todo eso, $5,000 y pico. Y en americano, para nosotros, sería alrededor de $40 americanos más o menos. Carne, pollo, pan, pescado, verdura, zanahorias, patatas, aceite, Hugo, ¿qué más? Huevos, ramen, Maggi, buen precio. Aquí es donde uno tiene que vivir. Aquí es donde yo me quedo. Bueno, hasta pronto. Hay muchas más y lo vamos a descubrirlo juntos. Hasta luego.